Hola, hola, bienvenidos a este video sobre selección de personal como proceso estratégico. Mi nombre es Juan Carlos Carvajal y este video está siendo realizado como parte de la materia de psicología en el campo de las organizaciones para el programa de psicología de la seccional Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bien, en este video vamos a trabajar los puntos fundamentales de lo que es un proceso de selección de personal cuando se trabaja desde una perspectiva más estratégica, no tanto desde el punto de vista masivo que tiene sus propias dificultades y características, sino desde el punto de vista del proceso estratégico como tal. Para empezar a hablar del tema, vamos nosotros a mirar cuáles son los pasos que una selección estratégica de personal o una selección de personal en general debería tener. En primera instancia debemos establecer el perfil. Esto ya lo hemos visto con el desarrollo de los manuales de cargo y los análisis de cargo que nos permiten establecer el perfil de la persona que vamos a contratar para desarrollar la tarea en la empresa. A continuación se hace el diseño de la batería de pruebas. ¿Qué quiere decir diseñar la batería de pruebas? Quiere decir que tenemos que escoger cuáles van a ser las pruebas de acuerdo con los distintos tipos de pruebas que ya veremos más adelante que se pueden utilizar para hacer la selección de una persona en particular. También debemos establecer las competencias requeridas para ese cargo, es decir, conocer cuáles son las habilidades y las características que debe tener la persona que va a desarrollar el cargo que queremos seleccionar. Ese establecimiento de competencias es un proceso complejo porque pasa por la construcción de un diccionario de competencias. La construcción del diccionario de competencias quiere decir que tenemos que establecer cuál es la competencia y los comportamientos, pero eso es parte de otro proceso y de otro video diferente que también está disponible en el mismo canal en el que encuentran este. También debemos establecer las herramientas para evidenciar las competencias, es decir, de qué manera vamos a saber que esas competencias que pensamos que la persona necesita efectivamente están allí dentro del tema. A continuación reclutamos las hojas de vida. Fíjense que solo hasta este punto estamos hablando de conseguir las hojas de vida. ¿Por qué? Porque hasta que no sepamos bien qué es lo que necesitamos, con qué lo vamos a seleccionar y qué competencias requiere, va a ser difícil poder perfilar la hoja de vida y saber si sí nos sirve o no nos sirve. El reclutamiento de las hojas de vida es toda una ciencia. De hecho, hay personas a las que se las contrata única y exclusivamente para reclutar hojas de vida en las organizaciones. No son solamente personas que hacen trabajo de base, sino algunos son reclutadores profesionales que son capaces de conseguir perfiles muy complejos y de difícil consecución. Luego se hace la aplicación de las pruebas que se diseñaron en la batería de pruebas, luego se realizan las entrevistas y se toma la decisión. El tema de las entrevistas va a ser tema de un nuevo video donde vamos a analizar específicamente la manera como nosotros podemos realizar una entrevista, cuáles son las condiciones y las técnicas para la realización de la entrevista. Finalmente se toma la decisión y se pasa a desarrollar el proceso de contratación. Desde el punto de vista estratégico, la selección de personal requiere un poco más que solo lo que acabamos de ver. Hay tres pasos adicionales a la selección normal. El primero es analizar la plataforma estratégica de la organización. Ya vamos a hablar específicamente de lo que es la plataforma estratégica, pero en principio lo que necesitamos nosotros es saber realmente a qué se dedica la compañía y cómo funciona para poder no solamente tener en cuenta las características profesionales y de experiencia, sino las características personales que van a garantizar el buen desempeño de la persona y el ajuste a las situaciones y cultura de la organización. Luego se debe hacer una entrevista al gerente general. ¿Por qué? Porque es el gerente el que va a tener que ver con todas las políticas, procedimientos, mediciones, etcétera, que se refieren de alguna manera u otra al empleado que estamos contratando.
Posteriormente, entrevistamos al jefe directo. Esto es igual, si no más importante, porque la entrevista con el jefe directo nos va a decir cuál es el estilo de trabajo y de liderazgo que ese jefe tiene y nos va a permitir establecer si las personas realmente van a poder trabajar bien bajo esa dirección o no. A partir de allí es el mismo proceso que acabamos de ver. Se establece el perfil, diseña la batería de pruebas, las competencias, etcétera. Cuando hablamos de plataforma estratégica, hablamos de todos los elementos que dan cuenta de la dirección que la compañía lleva. La misión, la visión, los objetivos, los valores, las políticas y la cultura. La misión lo que hace es establecer cuál es el negocio de la compañía. En la misión lo que vamos a ver es a qué nos dedicamos. Esto ya lo hemos visto en otros momentos en clase. La visión lo que hace es contarnos hacia dónde nos dirigimos. Teniendo claro a qué nos dedicamos y hacia dónde nos dirigimos, es más fácil que yo pueda establecer si esta persona va a conformarse o no a las condiciones de la organización. Luego tenemos los objetivos, valores y políticas de la organización. Esto nos da cuenta de elementos muy puntuales y muy importantes que nos pueden facilitar el trabajo con las personas. Entonces, sabiendo cuáles son los valores de la organización, yo puedo fácilmente durante la entrevista darme cuenta que la persona no coincide con esta manera de pensar, no coincide con este tipo de valores, por lo tanto, no va a trabajar bien acá, así como otros elementos de la cultura, los artefactos y otros elementos puntuales que nos van a permitir a nosotros saber si una persona va a estar o no cómoda en esta organización en particular. Ahora, lo que tenemos que analizar de la plataforma estratégica no solamente son estos 5 o 6 elementos que acabamos de ver, sino se cumple, se tiene en cuenta. Porque es una realidad que en las organizaciones, por lo menos en lo que ha sido mi experiencia como consultor en Colombia, muchas veces se desarrolla una plataforma estratégica que nunca se lleva a cabo, que nunca se cumple. Cuando se toman las decisiones no se tiene en cuenta lo que está definido como parte de la organización y eso pues dificulta más el proceso. Si nos damos cuenta que no se cumple, pues no es un valor que tengamos que tener en cuenta tan claramente al momento de hacer la selección. Más bien entonces es preguntar cuáles son los valores, objetivos, misiones reales de la compañía. Si nos damos cuenta que esa plataforma estratégica no es la base de las decisiones, es importante entonces conocer en base a qué se toman las decisiones y solamente así podemos ver si nos funciona o no nos funciona. Posteriormente haremos una entrevista al gerente y al jefe directo. Allí hay que trabajar en varios elementos. Primero, ¿por qué trabaja usted aquí? ¿Por qué el gerente trabaja aquí? Ah, porque esta es mi empresa. Ok, eso ya tiene un punto importante. Quiere decir que si él trabaja allí porque es su empresa, él es el que va a tomar todas las decisiones y es el dueño de la verdad y él no se va a mover de ahí. No estamos pensando en que vaya a haber un cambio de gerente con facilidad, ¿sí? Porque esa es su empresa que él fundó, entonces esa es una realidad con la que tenemos que trabajar. Cuando le preguntamos al jefe directo por qué trabaja aquí y él en muy en confianza nos dice porque aquí pagan bien, eso también nos da para contar con qué tipo de filosofía tiene él y cuál puede ser la motivación que él asume que el otro tiene. Tengan en cuenta que uno siempre cree que los demás piensan igual que uno. Entonces, por eso es importante saber él cómo piensa. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? Es diferente cuando estamos hablando de un jefe que acaba de entrar hace 2 meses y que todavía no está bien acomodado en la cultura de la organización, que cuando estamos trabajando con un jefe que lleva 10 años y se conoce esta empresa por dentro y por fuera. Cuando la persona lleva poco tiempo en el cargo, es más incierta la manera en la que él pueda manejar las situaciones, pero cuando lleva mucho tiempo en el cargo, su filosofía tiende a ser muy clara y es más fácil que nosotros podamos saber de qué manera trabaja. Cómo le gusta que sean sus colaboradores es supremamente importante, porque si a él le gusta la gente, por ejemplo, proactiva, y quien tú estás entrevistando es una persona que espera que todo se lo den hecho, pues no te va a servir. No importa la experiencia ni las condiciones, no te va a servir porque no se ajusta al estilo personal que el jefe requiere. ¿Cómo es una persona exitosa en su empresa o en su departamento? Una
una pregunta para hacerle a ambos, tanto al gerente como al jefe directo. ¿Cómo es una persona exitosa en su empresa o en su departamento? Es decir, ¿cuáles son las características personales que garantizan que esta persona vaya a estar bien o no aquí? ¿Qué lo llevaría a despedir a alguien? También es una característica importante. No, por ejemplo, que no me cumpla o que me esté sacando excusas todo el tiempo de los problemas que se le presentan a nivel personal. Resulta que tú te das cuenta que esta persona tiene una vida personal muy compleja, que tiene unas situaciones que lo hacen estar siempre brincando para un lado y para el otro, entonces probablemente eso le va a causar problemas en el trabajo. Sin esta información es difícil que tú hagas una entrevista que realmente valga la pena, porque al final te vas a dar cuenta que al entrevistar todo el mundo sirve en principio. Cuando tú seleccionas las hojas de vida y sacas de 400 que te llegan, sacas 80, porque regularmente es así más o menos la proporción, esas 80 todas sirven. Cuando de esas 80 que tú sacas, aplicas pruebas, que ya vamos a hablar de las pruebas, eh, esas 80, de esas 80 te sirven 10, pero esas 10 que quedaron, todos sirven. Es decir, que al final la decisión de quién llevas o quién no llevas se toma en la entrevista. Tú tienes que tener la mayor cantidad de información disponible para realizar esa entrevista de forma que puedas escoger a alguien que vaya en efecto a ser exitoso. Es la entrevista la que va a hacer la gran diferencia. Por eso esta entrevista al jefe directo y al gerente es tan importante para que tú sepas exactamente qué tipo de persona estás buscando. Ahora, frente al diseño de la batería de pruebas que tenemos que mirar. Primero, ¿qué pruebas conozco para aplicarlas bien? Si tú no sabes calificar un 16PF o no sabes calificar un Bartec, pues no lo aplique, porque usted está haciendo una cosa que desconoce y está haciendo por hacer. Mire qué pruebas conoce para aplicarlas bien. Si la empresa ya tiene determinadas unas pruebas que son las que hay que aplicar porque son esas y usted no las sabe aplicar, pues entonces estudie y apréndalas. Pero no aplique pruebas que no conozca. ¿Qué pruebas miden las características que busco? Eso también es importante. Veo yo muy comúnmente que se aplican pruebas eh, clínicas para seleccionar personas en las organizaciones, cuando esas pruebas clínicas no miden las habilidades que realmente estamos buscando de una persona. Un MMPI, por ejemplo, o un Millon, son pruebas específicamente de diagnóstico. Y como pruebas diagnósticas nos van a dar cuenta sobre la enfermedad o no enfermedad de una persona, pero no nos van a decir si tiene la capacidad para hacer un trabajo comercial apropiado, por ejemplo, o un trabajo administrativo bueno. Solo nos van a decir que no está enfermo. Esa prueba no mide la característica que estoy buscando. Hay que buscar pruebas que midan las características específicas. Otra cosa es qué tan fácil es el acceso de la empresa a las pruebas. Ok, yo encontré una prueba que es la leche, la super prueba. Esa prueba se llama el DISC. El DISC es una prueba que se aplica por internet y bota un informe de casi 50 páginas por candidato. Pero resulta que esa prueba vale 150.000 pesos por candidato. Cuando tú estás en una pyme, una pequeña y mediana empresa, y vas a entrevistar o le vas a hacer esa prueba a 80 personas, multiplique 150.000 por 80 y verá que la empresa no puede pagar eso. Porque además es para descartar. Entonces, esa no es una prueba que sea viable en esa compañía. ¿Qué tan fácil es que la empresa use la prueba que sí es? Hay cantidades de pruebas en los catálogos de PCA, de TEA, de Manual Moderno, en donde ustedes pueden entrar, revisar eso y seleccionar entre todo ese millón de pruebas una que a ustedes les sirva y que tenga un costo que sea razonablemente bueno para lo que ustedes están buscando. No utilicen pruebas piratas, no saquen fotocopias. Usen pruebas como debe ser, pero unas que puedan manejar y que puedan pagar suficientemente bien. Y la última característica para diseñar la batería de pruebas, que es la que viene a ser más compleja, es si las pruebas tienen validación para la población específica. En muchas oportunidades las compañías de pruebas les ofrecen a ustedes la super maravilla espectacular de proceso y esta es una prueba que eso le sube, le baja, le baila y le canta en 5 tonos diferentes, pero está con baremos norteamericanos.
o ingleses. Cuando el baremo es norteamericano o es inglés, la diferencia es tan grande que casi ni sirve para nada en nuestro contexto. Deberíamos, de acuerdo con la ley y hecho bien como debe ser, deberíamos tener solamente pruebas validadas en Colombia para la población específica que estamos evaluando. No suele ser el caso, son muy pocas las pruebas que tienen la validación, pero por lo menos entonces buscar la validación más cercana. Si ustedes pueden utilizar pruebas que cumplan con las características que están buscando, que ustedes conozcan, que sean fáciles de comprar y que además estén validadas para Colombia, pues ahí la encontraron. Eso es con lo que se arma la batería de pruebas. ¿Qué más hay que decir sobre las pruebas? A esta altura supongo que ustedes ya lo conocen, pero es importante recordar que existen pruebas objetivas y pruebas proyectivas. Las pruebas objetivas son estadísticamente validadas y son de corte fundamentalmente cuantitativo. Nos van a dar indicadores numéricos. Las pruebas proyectivas, por otro lado, son de corte más psicodinámico y son un poco más subjetivas. Ambas sirven, ambas son muy buenas, en tanto se apliquen de la manera correcta. Cuando tú aplicas una prueba proyectiva, lo que tú debes hacer es observar el desarrollo y la ejecución de la prueba por parte del candidato. Como quien dice que cuando usted hace la prueba proyectiva, usted tiene que ver por dónde arranca, por dónde termina, cómo le hace todo. Y además ellas incluyen una gran cantidad de, ¿cómo se dice eso? De elementos que nos permiten reconocer las características de la personalidad del candidato. Cuando ustedes cogen y le dicen a 30 personas en un salón, hagan una persona, dibujen una persona, denle la vuelta a la hoja, dibujen una persona del sexo contrario, eso no sirve para absolutamente nada. Porque además estas pruebas tienen unos cuestionarios que usted debe hacer para estar en suficiente contexto para poder hacer la interpretación que no se realizan. Cuando usted realiza una prueba proyectiva de esta manera, pues la está haciendo mal. Entonces la prueba no le va a dar la información que usted requiere sencillamente porque está mal aplicada. Es la razón por la que yo, Juan Carlos Carvajal, aquí en este momento, no suelo estar muy de acuerdo con la aplicación de las pruebas proyectivas para selección, a no ser que se puedan aplicar candidato a candidato. Es decir, tú tienes 5 personas, que ya son las 5 que vas a entrevistar, o son las 5 que entrevistaste, quieres verificar temas, coges a los 5 uno por uno y les haces la prueba. Ok, vale, bien, perfecto. Siempre y cuando, además, lo que hablábamos en el primer punto, conozcas lo suficiente la prueba para aplicarla. Una prueba proyectiva requiere un alto nivel de entrenamiento. Una prueba como el Rorschach, las famosas manchas de tinta, cuando la Javeriana solo dictaba psicoanálisis, tenían dentro de su programa 4 semestres de Rorschach. Es decir, la prueba requiere 2 años de entrenamiento. Que usted coja eso, esa prueba, esa mancha de tinta y le diga que ve aquí no significa que le esté aplicando, ¿sí? Entonces solamente utilice pruebas que conozca y si va a ser proyectivas, proyectivas en las que tenga suficiente nivel de entrenamiento. Aparte de todo esto, existe lo que se llama un Assessment Center. Es un espacio diseñado para evaluar las competencias de los participantes y puede estar constituido por varios tipos de actividades, entrevistas, aplicación de pruebas, ejercicios situacionales. Ah, bueno, se me olvidaba, antes de concluir. También dentro de las pruebas puedes aplicar pruebas de conocimientos, por ejemplo, o pruebas específicas de desempeño. En cualquiera de esos dos casos vas a poder utilizar este proceso. Es decir, el Assessment Center se diseña más o menos siguiendo esta idea. Esto es lo que se llama una agenda de un Assessment Center, donde ustedes establecen la hora a la que inicia, el tiempo que van a dedicar a la actividad, lo que los consultores van a estar haciendo, lo que los participantes van a estar haciendo y los materiales necesarios tanto para consultores como para participantes. En la segunda línea dice 8:05, 45 minutos, los consultores están en observación, los participantes en pruebas psicotécnicas, los consultores tienen un formato de observación y los participantes formatos de pruebas. A las 8:50, entrevista grupal, en la que están los dos trabajando y solamente los consultores con el formato de entrevista.
Y luego los ejercicios situacionales que se hace la actividad de la observación. Esto es una agenda muy general, por supuesto. Tú deberías colocar aquí ejercicio por ejercicio lo que vas a hacer. Entonces vamos a hacer un curso de cuerdas primero y luego vamos a hacer un ejercicio que se llama el escudo y luego vamos a hacer por uno. Ejercicios situacionales, eso está en el video de competencias mejor explicado, son ejercicios o situaciones en donde la persona tiene que desplegar las competencias que necesita utilizar, de manera que nosotros podamos establecerlo todo. Es importante tener en cuenta que Assessment Center no es lo mismo que ejercicio situacional y es un error común en la, ¿cómo se llama? En el lenguaje popular. Se tiende a confundir Assessment Center con ejercicio situacional y no es lo mismo. Un ejercicio situacional es eso, es un ejercicio. Un assessment es todo el proceso general. Un assessment puede llevar 8 o 10 horas. Y tú lo puedes hacer con el grupo de los 10 personas que ya quieres para entrevista y todo, y a esos los metes y les haces todo el ejercicio. ¿Sí? Bien hecho, un assessment es la técnica ideal porque nos permite establecer absolutamente todas las condiciones del candidato. Bueno chicos, como esto es un video de YouTube y es solamente un video para generar el proceso, digamos como para reforzar el proceso, lo vamos a dejar hasta aquí por este momento. Me gustaría pedirles que si tienen dudas, preguntas, si tienen alguna dificultad con lo que acabamos de hablar, por favor me las hagan llegar por correo o al WhatsApp, dado que como por la situación que conocemos, ustedes y yo conocemos, no podemos encontrarnos por un tiempo, entonces esto por lo menos nos va a ir ayudando a mejorar y adelantar el proceso. Muchachos, muchas gracias, que tengan ustedes un muy feliz resto de semana. Chao.